lo hablamos en serio, hasta que llega el chiste. Temporada 2, la seriedad es opcional, ponte los audífonos y olvida el mal. Hola, hola gente, ¿cómo están? Hola, silenciosos y hola ruidosos. Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en serio y no tanto. Y en esta ocasión, bueno, primero, Espe, hola, buenas, ¿cómo estás? Uf, estoy bastante bien. Acabo de regresar de casa de mis padres, que es la cosa más reconfortable en mi vida hasta el momento. La verdad es que, ¿sabes qué? No tiene que ver con el tema, pero yo Ujú, hablaba con mis padres justo anoche antes de venirme. Yo regresé hoy y, y quise tener una conversación breve con ellos. Y yo les ujú, decía que estaba muy agradecida porque estos meses habían sido realmente difíciles para mí. Realmente difíciles para mí. Desde otra perspectiva podría decirse: "Ay, estabas exagerando, whatever", pero lo cierto es que mis padres me hicieron muy fuertes. Y mi papá me decía: "Hija, es que la vida es fácil", y simplemente yo podía contestar: "La vida es mucho más fácil cuando tienes padres". Entonces, lo cierto es que vengo cargada de energía, vengo tranquila, creo que dejé el escarnio lejos de ujú. mí, porque aquí mismo he dicho cuando me he sentido llena de él. Y la verdad es que me encuentro bastante bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú? Ok, pues estoy bien a nivel general, estoy un poco cansada, la verdad, pero bien, bueno, es que la vez pasada mencioné, hay un tema por ahí, resonando. Pero en su momento, cuando esté lista, les contaré, lo compartiré. eh, y pues bueno, creo que tomar decisiones, ¿no? Sobre todo creo que tomar decisiones es la cosa que nos causa un poco de incertidumbre, pero que a la vez, pues dices, bueno, dentro de mis opciones, esto es lo que tengo que hacer por ahora. Y que bueno, también creo que viene un poco al caso con el tema, que el día de hoy queremos justamente hablarles. Pues estuvimos pensando en el nombre y lo que se nos ocurrió mejor fue hablar de esta parte más humana de la política, ¿no? Y nos referimos a presentar un poco el contraste entre cómo juzgamos a veces a políticos, a famosos, figuras públicas por romper reglas, por así decirlo, mientras que a veces nosotros mismos hacemos pequeñas transgresiones todos los días. Y aquí, bueno, yo introduciría una pregunta central sobre todo en quién soy cuando estoy a solas, ¿no? O cuando nadie me está viendo, que creo que es una pregunta que valdría la pena reflexionarla y responderla, sobre todo para nosotros mismos. O sea, ya no se diga ante los demás. Es decir, soy esa misma persona, a lo mejor que a veces se dice ser ética, respetuosa, coherente, o suelo romper, transgredir las reglas, límites de los demás, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que lo dejamos a reflexión. Y sí, o sea, porque todos a final de cuentas podremos ser muy maestros, muy psicólogos, muy doctores, muy lo que sea, pero al final de cuentas somos humanos y que a veces esa parte se nos olvida, ¿no? Y que no nada más es hacia nosotros, que ya cuando alguien se convierte en una figura pública, que está ahí todos los días, que está mostrando el mejor lado que puede, quizá, o el peor, porque también eso pasa, ¿no? Decía un maestro, recuerdo en psicología, que todos hacemos a final de cuentas lo que podemos o lo que queremos. Y pues bueno, no sé cómo te gustaría iniciar episodio, Espe. Fíjate que a mí me Ajá, gustaría ajá. iniciar con esta mañana, Cintia y yo justamente estábamos hablando de que hoy era un buen día para grabar para ambas porque se prestaban los tiempos. Entonces, una vez que elegimos el tema, que es justamente esto como la política visto con una visión más humana, eh, empecé a leer cosas o a ver videos o a ver algunos posts, porque ya sabes, del algoritmo nos está Ujú, leyendo ujú, constantemente y curiosamente me aparecían cosas al respecto. Entonces, curiosamente, escuchaba como un reel, un video corto ujú, que decía: ujú, "La moral y la política
no hay manera de que vayan de la mano. Porque una vez que te vuelves político, te vuelves amoral. ¿Por qué amoral? Porque la moralidad es este compromiso que se tiene con un sector específico. Si hablamos de Ujú. moral religiosa, pues es la moral que tienes con la religión que profesas. Si hablamos de moral social, pues es la moral dentro de la sociedad en la que te ubicas, en la que en la que georreferencias. Pero una vez que te vuelves político, hay demasiados amos a los que debes cumplir, complacer y responder. En este caso, en el caso muy particular de México, que más que esta ser una charla de enjuiciar a la presidenta o a nuestros gobernantes, es más, queremos como sembrar una semilla de ser críticos, más allá de los memes y más allá de los reposts que luego ponemos, ¿no? Ay, es que como dice que ahora Claudia es muy soberbia, lo voy a poner, porque efectivamente ocurre que nuestra presidenta últimamente está teniendo reacciones soberbias. Pero ¿desde dónde vienen? Y no es que yo lo sepa. Todos los que estamos en este podcast, toda la comunidad que nos sigue, a la cual agradecemos y queremos muchísimo, sabemos que no hablamos de verdades absolutas. Pero ¿desde dónde crees tú que venga esa soberbia? Eso cuando expone a ciertos influencers o que dice que nadie la va a derrotar o que lejos de que esta marcha del 15 de noviembre, que muchos dicen que fue orquestada por la ultraderecha o por sectores que quieren volver al poder, o sea, más allá de eso también hubo gente que genuina, auténtica y legítimamente simplemente acudió por un sentimiento de esto no me está gustando, no se está sintiendo bien. Pero más allá de eso, la respuesta de ella, ¿desde dónde viene? ¿Será desde un consejero político no precisamente acertado? ¿Será de verdad desde la deshumanización? ¿Será desde la inconsciencia? ¿Será desde el dolor donde se ve tan agredida? Porque imagínate tú ser una figura pública donde está siendo tan agredida porque está siendo muy agredida, está siendo muy despectiva. Y ojo, en este podcast no tenemos ninguna postura política, gente. Entiéndase esa idea. ¿O será desde un sitio de dolor? Desde un sitio de donde tengo que defenderme porque me estoy viendo muy vulnerada. ¿Sí me explico? Yo Ujú. incluso indagaba un poco en su historia, buscaba cuál era la historia donde ella fue una activista, donde incluso en 2014 ella misma acude a una marcha y pone un tuit donde pide la destitución de Peña Nieto. Quizá en ese momento ella ni siquiera se imaginaba que en un futuro iba a ocupar ese lugar. Incluso recordemos este Peña Nieto cómo entró, guapo, rozagante, que incluso las mujeres, porque seamos honestos, no es un comentario misógino, pero donde muchas mujeres era como que, ¡ay! Es el postulante guapo, porque lo era. ¿Y cómo terminó su sexenio? Delgado, ojeroso, flaco y sin ilusiones, quizá. O sea, es esta parte donde realmente está tan deshumanizado este movimiento de la política. Entonces, esta parte de donde hay que recordar un poco que antes de existir los gobiernos, simplemente existíamos las personas tratando de sobrevivir juntas. Y de ahí sale la política, ¿no? De la sociedad o de la necesidad, de la intención de organizarnos para vivir mejor. Entonces, en Ujú. su raíz más humana, la política responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo nos aseguramos de que todos coman? ¿Cómo nos protegemos del peligro? ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo resolvemos conflictos sin destruirnos? Se supone que de ahí nace la política, de una necesidad de organizarnos. Y hoy día hay discursos para todo. Hay discursos de que no necesitamos, o sea, de los anarquistas,
hay discursos de que no necesitamos un gobierno, hay discursos del autogobierno, de que somos capaces de autogobernarnos, porque en el mundo realmente lo cierto es que yo escuchaba a un podcaster eh, que decía, yo he visitado muchísimas partes de México y lo cierto es que el 90% de la población, el 95% de la población, lo único que quiere hacer es vivir y vivir bien. Entonces, realmente, ¿qué está pasando? Vamos a ver, ahora sí como que echar un vistazo o a intentar sembrar esta semilla de una política humanizante. Y no humanizante desde un discurso de que, ay, sí, es que ahora la educación es más humanista. No, no, no. O sea, nosotros que realmente somos humanistas, que tenemos una formación psicológica y humanista además, regresarnos hasta las bases más sólidas de lo que es realmente el humanismo y aplicarlo, obviamente, en este segmento en particular, a la política. ¿Qué opinas tú, querida Ujú. amiga? Pues mira, por ejemplo, sobre esto que mencionas de, bueno, ha cambiado completamente el diálogo político hacia la sociedad y demás. Yo creo que puede venir a lo mejor desde 2 caminos. Una, por ejemplo, bueno, tú hablabas de la soberbia, ¿no? De la soberbia como consecuencia del poder, una puede ser, o sea, es decir, por ejemplo, desde la desinhibición, decir, bueno, cuando una persona ya siente que tiene la autoridad, pues como que su cerebro reduce la autocrítica y la vigilancia interna, ¿no? O el sesgo de superioridad moral, que es como, bueno, pues el poder aumenta a final de cuentas la percepción de como de sé más, entiendo más, mi opinión es más válida. Entonces, eso como que de cierto punto también te hace volver más terco, ¿no? Otra, la desconexión emocional, es decir, cuando recibes también como más privilegios, atenciones o trato especial, pues puedes dejar de conectar con la experiencia cotidiana de los demás. Pero también aquí entra otra cosa que sería, no sé, me da la impresión de la soberbia como mecanismo de defensa, que es decir, que el rol de autoridad, pues, demanda dureza, ¿no? Entonces, yo creo que el político vive constantemente bajo escrutinio constante, ataques, críticas masivas, presión 24/7, expectativas incluso a veces un poco irreales. Entonces, el cerebro yo creo que responde endureciéndose emocionalmente, ¿no? O sea, imagínate, no sé, por ejemplo, vivir hostigado 24/7. Al final de cuentas es que es imposible mantener a toda la sociedad, como decías, pues en buenos términos, ¿no? El hecho de, como tú decías, de politizar es, bueno, voy a agradar a algunos, pero no significa que otros tantos siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo. Y la otra, por ejemplo, también en cuanto de mecanismo de defensa, pues creo que hay una necesidad de autopreservación, ¿no? Es decir, como de ocultar incluso la vulnerabilidad, porque también está la otra parte de, bueno, si te muestras vulnerable, pues también te come la opinión pública, ¿no? Los rivales o incluso pues hasta el propio equipo. Entonces, eso, ¿no? Y la otra que a veces también el sistema, pues, premia la arrogancia, ¿no? Y no se diga en el sistema mexicano. O sea, que esto creo que es clave. Los estilos autoritarios, dominantes, tienden a ascender más rápido en ámbitos políticos. No nada más lo vemos en ámbitos políticos, creo que también en ámbitos, pues, como de empresas y demás, ¿no? O sea, que esto también tiene mucho que ver. Y pues la otra es una especie también como de adaptación al medio que contamina la personalidad, porque al final de cuentas, pues el sistema político mexicano, como muchos de esos sistemas, creo que no es un ecosistema diseñado para competir razonablemente, para convencer, para no manipular emocionalmente, para resistir la presión, para ser resiliente, para negociar, sino que muchas veces creo que el mismo ecosistema te va envolviendo en una especie como de sobrevivencia, ¿no? Otra cosa que tiene mucho que ver, yo me imagino, es el hecho de que es la primera mujer presidente. Entonces, ahí también, qué otras cosas quizá está viviendo que pues no se habían vivido antes, ¿no? Incluso que lo vimos cuando ganó, que fue como, bueno,
Sí, o sea, muy aplaudida estaba incluso en ese tiempo una candidata a presidente de Estados Unidos, y entonces estaba como, bueno, ¿irán a ganar las mujeres? ¿Quién irá a ser la primera mujer presidente, no? Entonces, también eso, ¿no? O sea, otra presión extra. Pero aquí, pues, si nos vamos a la parte más humana, incluso desde nosotros, por ejemplo, no sé, pensar en, ¿alguna vez te has pasado un semáforo en rojo? Creo que cuando nadie te está viendo, pues tiendes más a hacer esto, ¿no? Que es como, bueno, no hay una patrulla vigilando, incluso a lo mejor no hay nadie en la calle, me paso, ¿no? O sea, ¿a quién le va a perjudicar? No viene nadie, no pasa nada. Entonces, creo que esto también, si nos vamos como a lo micro, es decir, a la vida cotidiana, pues este tipo de cosas suelen pasar, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya una persona es tan vigilada 24/7 que cualquier cosita que haga, pues va a ser vista, ¿no? Y va a tener un lado positivo, un lado negativo, y siempre va a haber opiniones de todo. Incluso el clásico estacionarse en doble fila, que es como, bueno, es que nada más son 2 minutos, que termina convirtiéndose en 15, ¿no? Pero que si vemos a alguien más estacionado en doble fila que nos estorba, es como, no, pues, ¿qué onda, no? O sea, me estás estorbando. Es decir, como que siempre terminamos también, a lo mejor psicológicamente, racionalizando en el sentido de, pues, mi necesidad es más importante que la de los demás, ¿sí? Entonces, y que eso, pues, es obviamente pura psicología, ¿no? O dar vuelta prohibida porque tengo prisa. Y es como si dijéramos, bueno, mi prisa sí vale, ¿no? Pero si alguien más viene y de repente me está pasando y de repente me está pitando, pues también como que me enojo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, no sé, creo que justamente el tocar el lado humano desde todas estas perspectivas, creo que es un poco complejo, ¿no? ¿O qué opinas tú? Es complejísimo cuando eres la, la comandante en jefe de toda una nación. Por ejemplo, en este afán de estar informadas para este episodio, veía yo cómo Donald Trump hubo una marcha de 7 millones de personas en contra de su mandato. ¿Y sabes qué hizo él? Él, con inteligencia artificial, hace un video donde se está haciendo popó sobre todas estas personas. O sea, realmente una burla deliberada, independientemente que sea porque eres el foco o porque lo harías, en casa, individualmente, donde nadie te vea. También ver que no todos conocemos las situaciones de todos. O sea, realmente pongamos por nombre el nombre que tú quieras del presidente que tú quieras, de la nación que tú quieras. Desde Norcorea hasta Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil. No hay manera en que los mandatarios empaticen con toda la heterogeneidad de pueblo al que deben gobernar, al que deben dar seguridad. Eso por una parte. O sea, esto que hizo Donald Trump, que fue una barbarie, una burla, y que dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Es una situación muy infantilizante, pero grotesca, pero grosera. O sea, no solo de un infante, porque al final del día hay infantes que son sumamente educados, y para eso mis alumnos, para prueba, hasta la situación que hubo en Brasil, no sé si te enteraste, en Brasil quisieron ser muy radicales con este asunto del narcotráfico y entonces mandaron a policías a tener una confrontación de vidas con, con repartidores o no sé cómo decirles, pero en el eslabón más bajo, pero esta parte de mandar a la parte más mal pagada de la población, que son los policías, a confrontarse con la parte más vulnerable de esta cadena. ¿Y por qué más vulnerable? Porque son jóvenes reclutados
porque son jóvenes que quizá no sean reclutados y lo elijan, pero por la precariedad de vida en la que crecieron, y al final del día es pobres contra pobres. Mientras que realmente el capitalismo, los que capitalizan el vivir de estas prácticas, realmente están en Dubái, están en Miami, están en las islas griegas. ¿Sí me explico? Ujú, Entonces ujú. es poner al pueblo contra el pueblo. En esta situación, volvemos, es una situación más como de tratar de sembrar sabiendo que no tenemos la verdad absoluta y que quizás somos neófitas en el tema, pero sembrar esa semilla de, ¿en serio? O sea, ¿en serio cuál sería la lucha contra el narco? Toda esa bola de jovencitos que fueron reclutados, que realmente son los peores pagados, o sea, que son el eslabón más débil de esta cadena, ¿sabes? Y mandarlos a que se enfrenten al eslabón más débil del gobierno, que son los policías asalariados. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahora en la marcha del 15 de noviembre, no? O sea, que nos confrontan ciudadanos vulnerables contra ciudadanos vulnerables, ¿no? O sea, que realmente esto que es fácil repostear algo y decir: "Ay, es que Claudia no encuentra la forma, o es que la presidenta o el presidente de tal país", pero realmente, ¿cuál es la forma? Y toda la forma estaría en fiscalizar, en realmente quitar esos derechos o esos poderes que se han adquirido a través del tiempo, pero seamos honestos, una vez que aceptas un favor, debes un favor, es ley de vida. Y peor aún, es ley de política, porque en ley de vida tú me haces un favor y si quiero te lo pago y si quiero no. Ujú, Pero en la ujú. política, los favores se pagan y se pagan con creces, con altos réditos. Entonces también esta parte de exigirle al gobierno en turno, whatever, anyway, del pasado, del presente, del futuro, de, es que tienes que acabar con esto, es, ¿a qué costo? Porque no sabemos realmente todo lo que hay detrás. Claro que hay corrupción, claro que hay muchas situaciones con las que estamos en desacuerdo, pero realmente luego llegan estas dinámicas de juego en donde, pues si tú me tocas a uno, yo te toco a 10. Y 10 que no la temen ni la deben, 10 ciudadanos. Y luego entramos también en el asunto de la borregada. De que tú realmente, en el fondo de tu corazón, porque es que es real, Cintia, es que este asunto de la política refleja emociones colectivas. Aunque se presente como fría o racional, la política está hecha de emociones humanas. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, ahora que vemos a nuestra jefa de Estado que nos está lastimando heridas que quizá traemos de la infancia? Con esta soberbia, con este aparente desinterés, en donde se pone en una de las mañaneras a lanzar balones, que no la estoy juzgando, estamos haciendo simplemente como un recuento de los hechos, pero ¿en qué momento se te ocurre empezar a lanzar balones cuando las cosas en el país están que arden? ¿No? Está, por una parte, nosotros, que somos la clase trabajadora, el miedo a perder lo poco que se tiene. Hace días hubo el rumor de que se nos iba a descontar el 20% del aguinaldo a todos aquellos que no ganábamos más de 3,000 y pico de pesos. Se tocan partes muy sensibles porque al final del día somos la parte trabajadora y lo único que te aliviana es el aguinaldo, porque vivimos quincena tras quincena. La esperanza de que las cosas puedan mejorar, porque llega un gobierno, se va otro y entonces vienen con tantas promesas que donde dices, es que sí vamos a estar mejor, en donde en serio esperas una transformación, ¿qué importa si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la novena? Y te das cuenta que nada se transforma. El enojo acumulado por años de injusticias.
Por eso ahora el discurso de que, ay, pero es que los otros partidos, HS, R, Z, rojo, amarillo, verde, naranja, del color que tú le quieras poner, claro que viene un enojo acumulado por años de injusticias. La tristeza por un país que puede ser y no es, o por un país que pudo ser y no es, o sea, decir, es que somos tan ricos, es que somos gente buena, es que hay petróleo, es que hay biodiversidad, que y aparte el discurso de la gente buena, porque en serio, hay gente buena, pero luego también entra la psicología de las masas, donde escuchas algo y solo porque, no de una manera inconsciente, es que conecta con alguna de tus fibras sensibles o conecta con alguna de tus heridas de infancia, adolescencia, adultez, whatever, anyway, conecta con algo que te sientes identificado y entonces lo propagas. La necesidad de pertenecer a algo más grande, ¿no? Por ejemplo, ahora esto de la generación Z que empezó con lo de su marcha, que después se dieron cuenta que detrás de eso estaba Salinas Pliego. O sea, también esa cosa, si vas a quejarte, si vas a hacer algo, infórmate, porque nos hacemos parte de la borregada donde ni sabes, ahora sí que nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate si Salinas Pliego llega al poder, vamos a estar más chingados que como estamos ya, perdón por la expresión, perdón, yo sé que a mucha gente no le gusta mi manera de expresarme, pero dentro de eso también, ahora que está habiendo tanta censura, creo que es a lo último que tengo derecho. ¿Sabes? Expresar, o Ujú. sea, es esta parte en donde las personas no opinan desde teoría, opinan desde sus historias, sus carencias y sus sueños. Soñar con un país grande, soñar con estas historias de carencias, soñar con estas historias donde van y te prometen tantas cosas y donde incluso para muchas personas una despensa representa mucho porque no conocemos cada segmento de la población, pero nosotros lo conocemos. Quienes están arriba en el poder no conocen lo que es de verdad llegar a fin de quincena y no traer 3 pesos. Esperar 2 o 3 días antes que te depositen porque en serio ya no te alcanza. Entonces realmente es como algo mucho más complejo que solo seguir masas, que solo seguir un discurso que vi en Facebook y porque me hizo sentido o porque me tocó una herida. O sea, de verdad necesitamos conocer nuestra historia. ¿Qué dices tú? Okey. Bueno, de hecho, te voy a ser honesta, y ahorita que estabas mencionando varias cosas, me siento muy ignorante, porque creo que muchas de esas no las había escuchado. Pero sí, o sea, es que luego también todo se vuelve bien controversial. Mira, te voy a poner un ejemplo que está muy reciente aquí en Zacatecas, y que, bueno, justamente ayer veía una noticia sobre eso. Hace unos días, hace máximo una semana, hubo un accidente en el que una niña estaba llegando a la escuela, se cruzó, la carretera y un coche la atropella y, pues, la desvivió, ¿sí? Entonces, es una niña, bueno, era una niña de prepa. Entonces, inmediatamente, pues, empieza a haber una movilización, porque en la zona no había reductores de velocidad, no había puente peatonal, no había nada, ¿no? Nada que le diera prioridad al peatón. Sí, entonces, incluso creo que como 2 días después, pues, la escuela no tuvo clases, porque los papás hicieron como una especie de bloqueo de, ¿sabes qué? No vamos a dejar que esto siga pasando y que nadie circule hasta que este problema se solucione. El punto es que, bueno, hace unos ayer vi la noticia, ayer en la noche, de que ya habían puesto un tope, o bueno, varios topes, no sé. El caso es que incluso alguien graba, viene un tráiler a toda velocidad, no ve el tope y casi se voltea, ¿no? O sea, salta terrible, casi se voltea. Entonces, luego está la controversia, ¿verdad? De, a ver, okey, ya pusieron el tope y ahora, pues, no nos gusta respetar los topes, ¿no? Y luego, bueno, estaba un montón de quejas de: "Ah, no, pues, es que sí pusieron el tope, pero no está señalizado, pero no hay tal cosa". Y luego hoy en la mañana
hay otra noticia, o sea, porque eso fue ayer anoche, pues. Eso del tráiler, alguien lo grabó en la noche, lo subió, y también eso, ¿no? O sea, cómo tenemos el acceso a la información inmediata. Alguien lo sube y empezó a quejarse de incluso ya hay un montón de aceite tirado, o sea, ha habido varios coches dañados, al parecer, no solamente el tráiler que casi se voltea. Y hoy en la mañana está la noticia de ahora de, aquí está la señalización. Es decir, que aparentemente el tope sí estaba señalizado. Entonces, o sea, como que ya no sabes ni qué onda, ¿no? Pero el punto es que, pensando, por ejemplo, en los puentes peatonales, que bueno, luego también nos enteramos de muchos accidentes que ocurren justamente debajo del puente peatonal y que luego incluso por personas que son atropelladas y de repente, pues es como, pues ya por el hecho de estar debajo del puente, pues incluso creo que la persona atropellada, la familia, como que se tiene que hacer cargo de los gastos del coche y no sé qué, ¿no? Pero sí hay mucha controversia porque, pues a veces sí, bueno, yo te voy a ser honesta, yo cuando tuve más la necesidad de cruzar un puente peatonal fue cuando estuve en la universidad, que el puente estaba enorme y que en algunas ocasiones sí llegué a pasarme por abajo. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, que por un lado como que a veces exigimos, pero luego violentamos la regla y, y cuando lo violentamos, creo que somos muy capaces de decir, bueno, es que tenía una situación particular, es que tenía prisa, es que tenía esto otro, pero que si pasa con otra persona, a veces es como, no, pues es que se lo brincó, ¿no? O sea, o pues su culpa o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, o sea, son situaciones que a final de cuentas, pues sí son controversiales y que también, por ejemplo, ahorita hablabas de la psicología de masas y que durante la carrera veíamos muchos videos respecto a, bueno, una persona en solitario a lo mejor se atreve a hacer poco, ¿no? Pero en masa es como si la responsabilidad se dividiera, ¿no? Como si de ese 100% a mí me toca, si somos 100 personas, pues me toca el 1%, ¿sí? Aunque quizá fui quien dio el golpe final, pero es como, no, pues ya la responsabilidad está compartida. Entonces, pues sí, bueno, no sabía esto de que mencionas de Salinas, que quiere ser presidente, no me lo imaginaba, no sé cómo sería tampoco ese tío Richie, ¿no? Sí. Sí, y es que haz de cuenta que ocurre, y estoy muy bien documentada, ocurre que un chico en Monterrey empieza con esta idea de lo de la generación Z y de vamos a hacer una marcha. Entonces, se empiezan a meter muchos partidos, muchos colores, y justamente un día después de que muere Carlos Manso, era el aniversario de Electra. Entonces, él ya sale con su sombrero y dice que esto no puede pasar, y entonces que él se une. El chico que inició lo de la ge de el chico que inició lo de la marcha de la generación Z dice: "¿Sabes qué? Yo me deslindo porque ya hay mucha gente partidista, ya hay muchos otros intereses", y él, o sea, como que dice: "Sí, yo empecé, pero la gente que me está siguiendo no es la que quería". Sin embargo, hay muchos de la generación Z que sí van, y van familias, y va demás, pero el chico sí dice abiertamente, o sea, esto como que ya perdió el rumbo. Todo esto se trataba de algo apartidista, de algo así, pero efectivamente, sale pliego, trae ahí su entre teje y maneje, y qué lamentable que de una situación tan trágica, ahora sí que se hace leña del árbol caído. ¿Sí me explico? O sea, porque resultó muy conveniente. No lo digo con falta de respeto a la familia, con falta de respeto a quienes realmente estaban con estas causas, pero lo cierto es que en México ser un activista de verdad implica sentencia de muerte. Y tan es así que la historia lo demuestra. ¿Qué pasó con el hombre este que era protector de la mariposa monarca para que no se extendiera, para que no se privatizara ese lugar? ¿Qué pasó? Lo desvivieron. ¿Qué está pasando en Michoacán? ¿Qué es lo que se trata?
al tener esas aguas, al tener esos paisajes, quieren Ya creo. privatizarlo. Claro, quieren privatizarlo y quieren venderlo a la comunidad extranjera. O sea, nos están despojando de lo que es nuestro pueblo o de lo que es nuestro, que hoy tú y yo podemos decir que es nuestro. Mañana estamos en el poder y entonces va a ser de los canadienses o de los que... ¿Sí me explico? O sea, realmente cómo la política, la moral y la ética no combinan, gente. No hay manera. Cuando, ojo, la política se supone que fue creada justo para eso, para ver por las necesidades del pueblo. Y claro, es lo que escuchamos cada sexenio o cada trienio o cada vez que se va a hacer una elección popular. Luego, dato interesante, se pide mucho la destitución de Claudia. ¿Qué es lo que pasa? Que el poder legislativo, una vez que eso ocurre, es que gente, necesitamos informarnos. Una vez que se destituye un presidente, el poder legislativo es quien va a nombrar al sucesor. ¿Quiénes son el poder legislativo? Todos son de Morena. No es que esté en contra, no es que esté a favor. Es que fíjense lo que estamos pidiendo y fíjense lo que va a seguir después. ¿Sí me explico? No sé si logro darme a entender, pero Ujú. pedimos cosas que a veces no conocemos. Que al final del día cada postura política es una historia personal. Muchos no votan por la ideología o por el color. Todos votamos por la experiencia. Quien creció con inseguridad pide mano dura. Lo que pasaba con Bronco, ¿no? Que decía, al ratero hay que romperle, hay que cortarle las manos. Entonces, claro, quien había sido víctima de la inseguridad y de robos, claro que iba por esa ideología. Quien vivió pobreza busca oportunidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que a todas las clases vulnerables, incluso a aquellos que no estudian ni trabajan, que son los jóvenes construyendo el futuro, que yo me pregunto de qué futuro estaríamos hablando, ahora sí es una opinión muy cargada de emociones personales, pero habemos muchos que nos chingamos día y noche y todo el tiempo. Y digo día y noche no porque trabajes por la noche, sino porque en la noche buscas la forma de solucionar lo del día siguiente o lo del día anterior, ¿no? Quien Ujú. recibió apoyo social quiere continuidad. Quien se ha sentido traicionado por los gobiernos anteriores busca un cambio. A final del día, lo que los gobiernos no toman en cuenta, al menos en Latinoamérica, en México específicamente, es que somos seres muy emocionales y nos están dando justo en las heridas. La soberbia no va a funcionar. Detrás de cada postura hay un pasado de lo que hemos vivido, un dolor de las fibras que nos han tocado y un anhelo de que las cosas de verdad sean diferentes. Y volvemos, no es un juicio para los políticos, no es que pongamos en el escrutinio público como hacemos con las figuras públicas. Por ejemplo, yo pensaba, no viene a tema y sí, yo pensaba en el caso de Ángel Aguilar, ¿no? ¿Cómo la han crucificado cuando realmente hay una figura masculina de por medio que ha tomado decisiones y que ha tomado y dejado seres humanos? Deja tú mujeres, deja tú lo que sea. Y sin embargo, la pobre chica de 20 años, 21 años, cuanto mucho, ¿cómo ha sido lastimada y lacerada? ¿Sí me explicó? Entonces, es esto de, no sé, volvamos humana la política escuchando, no discutiendo. ¿De qué se trata? Somos todos contra todos. La marcha del 15 de noviembre. Esta situación de infundir miedo de manera muy sutil, de decir, claro, tienes derecho a manifestarte, pero va a haber gas lacrimógeno, pero va a haber vallas, pero va a haber, hubo encarcelados.
Y la otra, vayamos más allá, o sea, realmente las marchas, ¿de qué sirven? No es que yo esté en contra de la manifestación, jamás, jamás, manifiéstate, escúchate, que tu voz, que lo último que te callen sea la voz. ¿Qué se ha ganado con las marchas? Por ejemplo, ahora aquí en Zacatecas, ¿no? Que hubo la marcha de los estudiantes. No ganaron con la marcha. Hasta que bloquearon, hasta que hicieron ya acciones más radicales, fue que se les atendió a sus demandas, que sus demandas eran alimenticias y demás necesidades que tenían para la normal. Pero no fue la marcha en sí. Entonces, Ujú. no es necesariamente una crítica a las formas, pero es como, ¿qué está pasando? El Estado también está entrando en una situación de desesperación y yo como humana te puedo decir, en la desesperación no se puede pensar con cordura. Y tú me has visto como humana y tú me has visto en mis momentos más desesperados y es en los momentos en los que soy menos cuerda. Más, ¿qué opinas tú? Y ahora también, bueno, no sé, por ejemplo, ahorita creo que también valdría la pena preguntarnos, eh, ¿qué tanto sentimos que esto, o sea, realmente es algo que a lo mejor ha estado pasando siempre, pero que quizá apenas estamos siendo conscientes, ¿no? Con una conciencia un poco más plena, más con conocimiento y bueno, también, pues, el hecho de que estamos hiperinformados, ¿no? A un grado en el que, pues, creo que ya también no sabemos qué hacer con tanta información. No, pero espérate. Estamos hiperinformados, pero súper desinformados. Porque Ujú. estamos en Facebook nada más deslizando. No, 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 o sea, infórmate en serio. Infórmate en filosofía, infórmate en política, infórmate en la historia y biografía de esas personas que hoy están en el poder. ¿Cuál era su discurso antes de llegar al poder? Y te vas a dar cuenta que son diametralmente opuestos. Claudia tenía un discurso totalmente distinto al que tiene hoy. Era una chica china, o sea, imagínate, era como china, relajada, activista, y hoy día la ves relamida, alaciada y además con una postura a la defensiva impresionante, donde la conversación política, este, el foco está puesto en ganar. ¿Qué dice ella? Me hacen más fuerte, en lugar de querer entender. ¿Qué nos quita? Es que ese es el pedo de toda la gente, güey. Deja tú de los políticos, de que la cagamos y en lugar de llegar y decir, ¿sabes qué, Cintia? La cagué, perdóname, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo lo arreglo? Y si no, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo dejo de cagarla más? No, no, llegamos con un discurso soberbio de, no, pues si tú te sentiste ofendida, pues perdón. ¿Sí me Ujú. explico? O sea, llevando lo cotidiano, lo micro, a lo macro. No dejamos de ser seres humanos y no dejamos de cagarla, o sea, de decir, bueno, pues se manifestaron. Los manifestantes no fueron más que a eso, a manifestarte, a decir, tú, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Salir y decir con una cara humana, es que el pinche humanismo que tanto profesan no lo llevan a cabo. De decir con una cara humana, pueden no estar de acuerdo, están en su derecho. Nada más, no des más explicación, porque yo estoy segura que esta pobre mujer se va a la cama, yo no sé si con diazepam, con clonazepam, con litio, con no sé qué, porque no me puedo imaginar lo que sería estar en sus zapatos, viéndola también desde esta parte humana. Sé que come, sé que sueña, sé que me imagino que esperaba que las cosas resultaran mejor, pero ahora sí que está como que entre la espada y la pared, y lo puedo entender. Pero ¿cuál es ese fan
de querer sentirte el todas las puedo. Aquí mis chicharrones truenan. Porque si todos andamos por la vida diciendo aquí mis chicharrones truenan, vamos a hacer un tronadero de chicharrones y un porquerillero por el mundo. Realmente quienes están en el organizado, muchos no quieren. O sea, son humanos también, tienen historias, tienen hijos, tienen madres, son un montón de cosas. A ver, amiga, ya síguele, porque ya aquí luego me apasiono. Me apasiono Oye, yo. fíjate que ahorita que mencionabas, pues es que es una cosa muy compleja y, por ejemplo, ahorita mencionabas, ella realmente de forma natural o de forma de nacimiento es china, o sea, el pelo chino, y que aquí también viene una cuestión. Hace unos años, la verdad yo no estaba enterada de esto, me he enterado porque he escuchado hablar a chavas que son rizadas, que es como yo llegué a laciarme porque ser rizada era como, como cuestión de estatus o no sé, algo así, ¿no? Pues, justamente es lo que hizo Sheinbaum, ¿no? Es como, bueno, voy a alaciarme para mejorar, por así decirlo, esta cuestión de estatus. Que bueno, esto no se trata de hablar de ella, ¿no? O sea, pero bueno, el punto es, aquí también, por ejemplo, ahorita sobre lo que mencionabas de esta diferencia que tenemos, yo creo, en cuanto a nuestro autoconcepto, de decir, soy una buena persona y no soy lo malo. Y no es cierto. Una persona, pues que no somos perfectos, ¿no? Entonces, nos vamos a equivocar todo el tiempo, la vamos a regar y eso es parte del ser humano. Incluso no nos vayamos tan lejos, o sea, creo que en cualquier situación lo que pasa es que siempre tenemos una especie como de afán de ser perfectos, ¿no? O sea, de estar como lo mejor posible. Ni siquiera es como en las cuestiones más solamente como de autoridad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos en los que la familia está en duelo, a lo mejor por la pérdida de un ser querido, ¿sí? Y entonces es como, en lugar de aceptar la situación, bueno, no de aceptarla, ¿no? Porque al final de cuentas la situación ya está ahí, más bien como decir, bueno, voy a aceptar todas mis emociones y a tratar de acompañar desde lo mejor posible pues a mi familia, a mí mismo, ¿no? A mí misma. Es como, no, es que yo no quiero acompañar porque no estoy bien. Bueno, es que acompañar no es estar bien, es estar presente, está como puedas estar en el momento. O sea, acompaña realmente. Entonces, te digo, creo que hay una diferencia entre autoconcepto, que autoconcepto no es ser buena persona, autoconcepto es todo lo que eres como persona, y la conducta real. Y la conducta real es parte de nuestro autoconcepto. Entonces, que creo que más bien, pues sí, no sé, yo creo que nos falta mucho de también como de conocimiento, pues como esto de aceptar a final de cuentas todo lo que somos, nuestra identidad o sea, un sistema en sí, ¿no? Pero que sí creo que tiene mucho que ver, bueno, sobre todo ya en la cuestión un poco más de autoridad, pues con eso que te decía de la desinhibición social, que es de, pues que pasa no solamente con la autoridad, también vemos con personas que llegan a la fama, ¿va? Por ejemplo, esto que mencionabas de Ángel Aguilar. Yo la verdad no sé si toda esa como, ¿cómo se llama? Como funa que luego recibe, porque luego hay gente que dice, bueno, es que es parte de su misma publicidad. ¿Quién sabe? O sea, ahora sí que, pues, solamente ellos saben, ¿no? Es como, bueno, es una cuestión, habla mal de mí o habla bien de mí, pero habla. Entonces, quién sabe si eso sea verdad, no lo sé. Hay gente que tiene como esas teorías. Pero, más allá de que si es estrategia publicitaria o no, hay mucha gente que nada más se une a lo pendejo. O sea, Sí, que tú no sabes si sí es publicidad, si no es publicidad, y le tiran duro, y es una niña. Tú dirás que yo soy la pinche momia de, ¿cómo se llama? De Bob Esponja, pero es que es una niña, güey, tiene 20 años, 21 años. O sea, más allá de si es publicitario o no,
Es como este pedo también de Claudita. O sea, le da vergüenza ser china, tan bonita que se veía con sus chinos. Mira, yo hasta vi unas fotos y decía: "¿Qué cuesta salir y ser quien eres?". Bueno, Pues, ella sí mm, salió y luego dijo perdón, dime. creo que todas las decisiones que tome, porque a nivel político no creo que todas las decisiones sean personales, ¿no? Completamente. Pero, pues, no sé, ahora sí que, es una cuestión como muy compleja de juzgar, porque sí es como, pues, no sabes qué tanto hay detrás, ¿no? O sea, hay toda una complejidad. Pero detrás de esa complejidad también es pensar, bueno, si se supone que yo entré a la política con ciertas convicciones para que todas me las deformen, me las transformen, me las eliminen y anulen, ¿cuál es el caso de, pues, entrar a la política? Que incluso a lo mejor pudieras, o sea, como una cuestión de de, bueno, me adapto también a lo que viene, porque, pues, si no, ya sé dónde voy a terminar. Pero, ¿por qué te metes entonces? O sea, no lo sé, ahí sí es un discurso cargado de opinión nada más. Realmente entonces no quieres transformar nada, es meterte para que te transformen en lo que al sistema conviene que transforme. Y yo no digo que, pues, hay que echar abajo el sistema, porque, pues, es una chinga, ¿no? Pero entonces es esto de la política no se di a ver, hablemos de la política que no se discute, de la política que se vive. La política está en la calle donde no hay luz. ¿Cuántas? En el hospital donde te atienden o no. ¿Qué le dijo una reportera ahora en una de las mañaneras donde se puso a lanzar sus pelotas de fútbol? Mejor lancen los medicamentos. Desde este gobierno, yo no sé si es con Claudia, pero por lo menos con Monreal, hay desabasto de medicinas. Y lo sé porque yo soy una de las personas que va mes con mes a abastecerse de medicinas a un hospital psiquiátrico. Y no hay. El transporte que tomas todos los días, la calidad de la escuela de tu barrio. Hay que hilar para que tenga sentido, para que el niño no se sienta perdido y las matemáticas parecen haber desaparecido cuando son las ciencias exactas. El agua que si llega o que no llega. Y te lo digo porque vivo en una de las colonias donde más nos falla el agua. El salario que alcanza uno. Ahí sí que toda la gente diga, ¿a quién le alcanza a manos llenas? O sea, es vida cotidiana. Es cómo te trata tu propio país cada día. Y decir, esas manifestaciones me hacen más fuerte. Mientras que nosotros tenemos menos agua, menos aguinaldo, menos prestaciones, ya no hay jubilaciones. Con los adultos mayores yo no me meto, pero con eso de los jóvenes construyendo el futuro, o sea, que no trabajan ni estudian, pero reciben su apoyito. Antes te ganabas una beca. Hoy démosles becas a todos para que el crimen organizado no se los lleve. Se los están llevando. Se los están llevando de todas formas. Pero me callo porque esto es únicamente catártico, poniendo un punto crítico, ¿no? Es Y fíjate que, bueno, bueno, perdón. Nada más Eh, quería eh, decir eso. La política es el conjunto de decisiones que moldean tu vida sin pedirte permiso. No te piden permiso, porque antes era los salarios no pueden disminuir. ¿Por qué te van a bajar el aguinaldo? Se está faltando a la Constitución, Cintia Azucena. Es que perdóname, pero yo no puedo dejar de expresar. Ya, perdón, continúa. Es que no hay manera en que yo no me sienta vulnerada, porque se están ujú. vulnerando mis derechos porque trabajo un chingo y nomás no salgo de pobre. Perdón. Ya, continúa, amiga. No, y de hecho, bueno, es que sí es una sensación que yo creo que muchos tenemos y que
Y que, pues sí, o sea, como que en épocas actuales nos toca esto, ¿no? Incluso hay muchos memes respecto a, por ejemplo, por qué en el 94 estaba en el kinder brincando el elástico y no, comprándome un terreno, ¿no? Cuando tenía 5 años, 3 años. Entonces, pues sí, es lamentable, o sea, ahorita creo que la verdad no alcanza para nada, y sí hay una sensación colectiva de trabajo, 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 y pues no ver esa parte reflejada realmente a nivel, pues, digamos, de bienestar, ¿no? De bienestar incluso básico. Y bueno, no sé yo la verdad qué tanto sea exclusivo de México, de Latinoamérica. Ahora, por ejemplo, con este presidente de Estados Unidos, que también creo que hay mucha gente que está lamentándolo y que está, pues, sufriéndolo. Entonces, creo que incluso puede llegar hasta países de primer mundo, ¿no? Pero aquí también, bueno, por ejemplo, ahorita hablabas de este programa de jóvenes construyendo el futuro. Y fíjate que a mí también me ha tocado ver. Se supone que el programa, como lo dijiste, ¿no? Está diseñado para jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y que y que la verdad el programa empezó con un salario que la verdad decías: "Bueno, okey, para el chavo que no estudia y no trabaja, pues probablemente sea algo como significativo", porque yo recuerdo que era algo así como 3,000 pesos al mes. Ahorita ya aumentó, no sé cuánto esté aumentando, no sé si ya vayan como 8,000, yo creo que mínimo sí van como 8,000 pesos al mes. El punto es Perdón, que pero ¿sabes cuánta gente gana 500 pesos a la semana? O sea, piensa, 500 pesos a la semana. Te estoy hablando de que esta gente existe porque las conozco. Y estos güeyes que no trabajan, ni estudian, ni nada, 3,000 pesos al mes. Hazme el favor, mejor esta gente que se salga de trabajar y se anote a jóvenes construyendo el futuro. bueno, que de hecho a eso iba. Porque conocí a mucha gente, o sea, que no tenía la edad, o que no cumplía los requisitos, o que no tal cosa, y que llegó a ser, pues, corrupción, porque, pues, es la palabra, ¿no?, para entrar al programa. Es decir, por ejemplo, personas de 50 años, a lo mejor, que, pues, no sé, vamos a poner que son amas de casa, y que entonces era como: "Ah, pues voy a conseguir los papeles de fulanito que está en Estados Unidos, nada más que me preste sus papeles, entro como si fuera esta persona y me llega el apoyo", ¿no? Dentro de todos estos programas, como ciudadanos también vamos fomentando ese tipo de corrupción, que, pues, por un lado decimos: "Bueno, es que es como regresar una parte de nuestros impuestos", pero que no terminamos con el problema. O sea, al contrario, lo seguimos fomentando. Me ha tocado, ya lo había hablado en alguna episodio, no recuerdo en cuál, o en varios, no sé, esto de que, por ejemplo, en los ranchos empezó a existir esto de en lugar de si me golpea el esposo, si tengo un problema con el vecino, si lo que sea, en lugar de hacer una demanda, ¿sabes qué? Voy y le comento a estas personas organizadas para que vayan a golpearlo, o para que vayan a ponerle un estate quieto, o para que vayan a amedrentarlo, o para que vayan a hacer lo que sea. Pero entonces el mismo pueblo terminó dándoles mucha autoridad. Y ahorita, pues, no se diga, hay muchísimos chavos que dices, bueno, sí, muchos están reclutados sin querer, o sea, sin que ellos quieran, pues, a la fuerza, pero lo cierto es que también mucha gente está involucrada voluntariamente. Incluso a lo mejor por falta de oportunidades que digas, bueno, es que mi opción es, me voy al campo a trabajar, quizá con el salario mínimo, y pues esa es una posibilidad. La otra es que me voy a vigilar, ¿no? A vigilar para estas personas, me van a pagar quizá 1,000 pesos más, 2,000 pesos más, que bueno, no tenía, y pues ahí está, ¿no? Pero el punto es que esto, a final de cuentas, desde nuestras trincheras, pues lo vamos fomentando, ¿no? Y que también estamos en desigualdad de condiciones, porque honestamente, pues no tenemos los mismos medios para defendernos, o para actuar, o para lo que sea, que lo habíamos platicado también en alguna ocasión, que, por ejemplo, ¿qué pasa si en la calle ves a alguien que está haciendo, no sé, por ejemplo, subido a una camioneta a la fuerza?
¿qué haces? O sea, ¿realmente te vas a poner a tratar de defenderlo cuando no tienes los mismos medios, cuando no tienes, em, pues, quizá ahí también te dejan a ti, ¿no? O te llevan. Entonces, el punto es que aquí creo que yo sí lo que a lo mejor más reclamaría en esta época es como ese permisismo, o no sé cómo llamarle, esa permisividad a todas estas cuestiones de abrazos, no balazos y demás, ¿no? Porque creo que de ahí se derivan muchas cosas, que de ahí o sea, realmente, por ejemplo, pensemos en todos los emprendedores. No puedes emprender porque, pues, ¿para qué? O sea, ya me va a cobrar el SAT impuestos. Dicen, bueno, no estoy agregando impuestos, solamente estoy quitando los aranceles de los impuestos que ya existen. Pues sí, pero el caso es que ese quitarle los aranceles perjudica, ¿no? Y luego aparte van a venir a cobrarme, pues nomás porque sí, ¿no? Que el llamado cobro de piso. Entonces, pues el punto es eso, o sea, que sí como ciudadanos creo que, pues sí, nos sentimos muy vulnerables, muy, desprotegidos, creo, ¿no? Y el punto es que nada más nos queda quejarnos, hacer marchas y la madre, ¿no? Pero vamos a hacer el lado humano es también el lado que puede sanar. La política puede herir. Política para sanar también es conectar con la gente, pero ¿cómo conectas desde lo que no conoces? Generalmente las personas que ocupan los cargos de gobierno han sido gentes privilegiadas a través del tiempo, desde sus infancias, desde a dónde fueron a estudiar, que si fueron a Suecia, que si fueron, ¿sí sabes? También Ujú. eso es escucha a quienes casi no son escuchados. Y eso nada más es pura pantalla. Ay, sí, vamos a escuchar a los campesinos, vamos a escuchar a los de Ayotzinapa, vamos a escuchar, pero no escuchan ni madres. Reconoce desigualdades, es algo que tampoco se reconoce. Este discurso de, no, es que es pobre el que quiere. Si nos esforzamos un montón, trabajamos un montón, le ponemos actitud, le ponemos de todo y no crecemos. Estudiamos la licenciatura, la maestría, el doctorado, todo para crecer, para hacernos más humanos. Pero el punto es que entre más humano te haces, más te deshumanizan los demás, ¿sabes? Pero bueno, en fin, como sea. La política es cómo nos organizamos para vivir juntos. Y no necesariamente significa cómo nos organizamos para vivir juntos bien, sino cómo nos organizamos para vivir juntos. Ahora sí que familias hay de todas y el chiste es vivir juntos. Cómo nos organizamos es lo de menos, ¿no? La política es tomar decisiones que afectan a la vida diaria. Eso sí, regresando a nuestra responsabilidad como humanos, ¿qué puedo hacer además de quejarme? Ya lo decías tú. ¿Qué hago cuando nadie ve y me vuelo el semáforo? ¿Qué hago cuando nadie ve y tiro la basura? ¿Qué hago cuando nadie me ve? Pero también lo cierto es que no podemos dejar la responsabilidad en manos de los ciudadanos. El pobre es pobre porque quiere, ni madres. Yo conozco muchos pobres esforzándose cada día en el ámbito en el que se encuentren y echándole un chingo de ganas. ¿Y qué tan seguro está tu barrio? Escapa de tu control y escapa de tus manos. Tú ya vives en un barrio y es en el que te alcanza. Y si te alcanza en el que tus vecinos son esto o esto o esto, pues es donde vives. ¿Cómo funciona la escuela o el hospital? Y más allá de que los maestros hemos sido perseguidos y hemos sido criticados y todavía hoy en día con todos los protocolos somos los culpables de todo, tenemos unas ganas de que nuestros niños prosperen, de que sepan que son importantes, de enseñarles, pero programas educativos, protocolos donde no puedes hacer nada, ya no puedes reprobar, enseñarle al niño que necesita saber para pasar. Pero todo nos limita, nos amarra de manos. Todo eso es política, aunque no lo parezca. La responsabilidad política es repartir responsabilidades. Eso es verdad. ¿Qué hay que hacer? Recoger la basura. ¿Quién administra el dinero público y qué hace con él?
segundo piso que nos querían poner aquí en Zacatecas, que servía para nada. Y mira que hoy estoy relajada, de verdad que estoy relajada. Esta idea de tener 3 carriles abajo, quitar 2 para poner 1, nada más, para que arriba fueran 2, ¿dónde? O sea, y me regreso un poco a Argentina. ¿Sí sabías tú que en Argentina hay una nueva propuesta de ley en donde les van a subir el horario laboral a 12 horas? Y todos No. los que están sin trabajo, yo escuché como un sondeo en donde les preguntaban, ¿tú qué opinas? Y ellos, no, sí, yo opino que está bien. ¿Por qué? Porque le preguntaban a pura gente que está sin trabajo, a pura gente desesperada. O sea, si te Ujú. fijas, es en todo el mundo. Nada más vi algo como, no recuerdo si era Suecia o Estonia, en donde ahí sí estaba chingón, porque cada casa tenía sus paneles solares y entonces decía, cada año yo produzco más energía de la que necesito y las empresas terminan pagándome. Pero todo tiene que ver con nuestra cultura. Si vivimos en una cultura de escasez, pensando que no merecemos, pensando que está bien, que no podemos hacer nada, que se vale la soberbia, que se vale que te den abrazos, no, puras mamadas, pero ya me callo porque se supone que esto es más crítico que criticón. ¿Quién te protege? Eso sí, Cintia, eso es fundamental. Yo, hoy que me venía de Nochistlán, pensaba, porque había salido una noticia que en la carretera de Aguas a Zacatecas habían 3 camionetas familiares, así, ipso facto, una tras otra, que no tenían nada que ver una con otra y no las pudieron encontrar. Entonces yo decía, madre. Y le hablé a un amigo de Aguascalientes y me decía, no te preocupes, tú traes un March. Ellos buscan carros que corran. Y dije, no, pues menos mal. Ya diciendo yo aquí mi marca de carro, pero de hecho, madre. O sea, pero eso, ¿quién te protege? ¿Por quién te sientes protegido si no por los tuyos? Pero ni modo que tu papá o tu mamá te tengan una de fuego ahí para protegerte, no. ¿Y quién regula los prejuicios? ¿Qué problemas se atienden primero, por ejemplo, aquí en México? ¿La seguridad? ¿La seguridad de quién? Este teatrito de que salió y que la manosearon. ¿Cuándo en la vida se ha visto un jefe de Estado o una jefa de Estado salir sin sus guaruras? Piensan que estamos pero bien pendejos. Empleo. Oye, me preocupa un poco ¿Mande? Dime. digo que me preocupa un poco tu salud emocional en este podcast, en este episodio. O sea, yo estoy bien, pero tengo una opinión. Ahora sí que uno de mis podcasters favoritos dijo, tengo la autoridad para decir, porque no hablo a lo pendejo. No hablo como del sentido común o desde lo que me genera mi propia emoción. Porque mi emoción me dice tranquila y calmadamente que yo no puedo hacer nada. Pero me doy cuenta de las cosas. El que yo no pueda hacer no significa que no sea consciente en el país en el que vivo. Y no Ujú. significa tampoco que sea lo suficientemente soberbia para juzgar a cualquier persona. Yo entiendo que todo tiene un teje y maneje muy sistemático detrás de. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que tenemos litio de a madre. ¿Qué es lo que se va a necesitar en el futuro para todas las baterías? Porque todo se pretende hacer estos coches eléctricos. ¿Qué pasó? ¿Que se quisieron ir por Venezuela? ¿Siempre no se pudo? ¿Que era lo del Premio Nobel de la Paz que se lo dieron a esta mujer, no recuerdo el nombre? Prácticamente por vender a su país. Quería vender a Venezuela. No se pudo y luego se fueron tras Nigeria. Afortunadamente Nigeria está respaldada por los rusos. Pero todo lo que está buscando Estados Unidos, que finalmente, con todo el respeto que me merecen los estadounidenses y mis familiares que viven allá, es un país en decadencia que ya es insostenible. Por eso la revolución de colores.
Y para quien no sepa qué es la Revolución de Colores, googleenlo. Gente, infórmense. Hay que informarnos. Y luego estaría bien que hagamos un episodio de la Revolución de Colores. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos que entra, te llama terrorista? Ojo, no te ataca porque seas terrorista. Te llama terrorista para luego atacarte. ¿Qué es lo que trata de hacer con México? Y que muchos de las masas no sabemos que realmente lo que quieren es entrar a México. ¿Por qué? Porque representa capital para Estados Unidos. Si vamos a criticar, critiquemos con conocimiento de causa y no a lo tonto. Porque por eso, a través de la historia, nos ha ido como nos ha ido. Por seguir como manada a una bola de líderes que consideramos líderes, pero que al final del día esos líderes no son más que quienes manejan las marionetas, y las marionetas somos nosotros. Infórmate. Si quieres ser marioneta, éntrale con ganas, pero informado, saber siendo marioneta de qué teatro, de qué número de espectáculo, de qué nombre, de qué título estamos siendo. Entonces, eso es lo que está pasando, porque a veces ni sabemos si va a ser un hisopo, si va a ser un Kleenex por la nariz. Por lo menos hay que saber. Y para eso necesitamos leer. Y si no lees, hoy día todo está al alcance de la mano, pero más allá de lo que te sale en tus algoritmos, pero hay que informarnos. La política es negociar entre intereses distintos. Siempre habrá gente que quiera cosas diferentes. La política sirve para buscar un punto medio sin destruirnos entre nosotros. ¿Por qué nos vamos a dar entre nosotros mismos? La política está en tu día, aunque no lo pienses. Gente, el que no vota, la política le va a afectar. Al que vota también. Al que dice, yo soy apolítico. Ay, sí eres apolítico, pero la inflación te está echando la madre y ya no te alcanza para nada. Ay, Cintia, continúa, porque tú eres aquí como que la parte cuerda, la parte sensata. Pues es bueno, yo creo que diría que la parte ignorante, honestamente, porque si no, yo no, como que no sé, la verdad últimamente no he tenido como que la oportunidad de actualizarme, eh, pero también, bueno, ya también como para ir redirigiendo, yo diría que qué cosa a lo mejor mínima o máxima podemos ir haciendo nosotros, ¿no? Para no sé, para cambiar primero nuestra propia narrativa, que creo que esto tiene mucho que ver con cuando hablábamos del diálogo interno, es decir, que la historia que nos contamos, pues es la vida que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos empezar haciendo nosotros también? Yo diría, pues, fíjate en algo que a lo mejor puedas mejorar, ¿no? Por ejemplo, no sé, pagar una sola cuenta, ordenar un cajón, salir a caminar 5 minutos, relajarte, no sé, algo. Y también poder, te digo, otra vez regresando como a esto que decía de, bueno, es que luego pensamos que el autoconcepto debe ser perfecto. Más que eso, aceptarlo y decir, bueno, no es perfecto, pero voy a estar dando pasos, ¿no? Pasos pequeños quizá, en los que siento que estoy avanzando, en los que aunque sea lento, pues voy a ir hacia adelante y decir, bueno, a final de cuentas hoy hice algo mejor que ayer. Y al principio hablaba de decisiones, y creo que también el hecho de tomar decisiones distintas nos cambia un poco la narrativa, que tomar decisiones distintas no es fácil porque, al final de cuentas, por algo has venido tomando la misma decisión, ¿no? Pero cuando te das cuenta, bueno, esto no me funciona, también hay un microduelo o un macroduelo en el que luego, pues, es difícil dejar una parte atrás, ¿sí? Entonces, eh creo que también es válido hacer como estos microacuerdos con nosotros mismos, en el que también decir, bueno, hoy solamente voy a hacer esto. Bueno, pues mañana continúo con otra cosa, es decir, no es que tenga que hacer todo hoy, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también para no alargar tanto este episodio, ¿cómo te gustaría cerrar a ti? A mí me gustaría cerrar que seas político o no, seas persona común, seas el vecino, seas hijo, seas hermano, seas novio, seas amigo.
Si la cagas, reconócelo. Y ya que lo reconociste, si hay la manera de arreglarlo, arréglalo. La política es la forma en que una sociedad organiza su vida diaria para que las cosas funcionen o no. Eso es un hecho. Y por vida diaria es nosotros también. Organiza tu vida para que funcione o no. Tu día va a funcionar o no en la medida de que hagas que eso ocurra o no ocurra. Como tú lo dijiste, organiza un cajón, paga tus impuestos, haz lo que tengas que hacer que por ti no quede. Pero también otra, yo no me quedo con el discurso de que el pobre es pobre porque quiere. No es cierto. Somos parte de un sistema y algo en lo que yo creo mucho es en el efecto Pigmalión. Cree mucho en tu gente y tu gente se convertirá en gente buena. Y lo sé porque lo he aplicado con mis alumnos. Mis respetos, mi apoyo moral a aquellos a quienes se han atrevido a levantar la voz con fundamentos, con información y con convicción. Y quien no, no seas parte de la borregada. Lee, infórmate. Y si quieres ser parte del cambio, pues a veces sí es cierto que el cambio empieza por uno mismo. Sí es cierto. Lo cierto es que todos o la mayoría estamos aquí haciendo lo mejor que podemos y que la gente buena es más. O sea, lo que yo te decía de este podcaster. O sea, que ha recorrido México y se da cuenta que la gente realmente quiere estar bien y quiere vivir bien. Y ahora Ujú, ujú. sí, que Dios nos ayude. Entonces, pues nada, mandarles un beso y un abrazo a nuestra comunidad que siempre está con nosotros. Aprender a ser más críticos, menos criticones. Si quieres criticar, hay que tener autoridad para hacerlo. Y lo mínimo que puedes hacer es informarte y no hablar a lo pendejo. Y aquí sí hablamos medio a lo pendejo, la neta. Tampoco vamos a ponernos acá de ja, 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 je, porque somos hablando en serio y no tanto. Y ya saben, si te gustó, comparte con tus amigos y si no, con tus enemigos. Cintia, te amo. Lo cierto es que yo ya me di cuenta que yo hoy estoy genial. Te digo, vengo de mi casa, vengo relajada. Esta es mi esencia, gente. Mi esencia es una esencia apasionada, crítica, desgastante para algunos, una voz cagante para otros, porque me lo han dicho así de, no mames, es que siempre con tu voz cagante. Ojalá que quienes estén con nosotros nos acepten por quienes somos y quienes no, pues compártanos con sus enemigos, ¿verdad? Cintia, un beso. Gente, espero que les Gracias, vaya gracias. bien, que les vaya bonito. Gracias, igual, Los igual. amo. Tía Chita, ojalá que mi tío Dani esté mejorándose con buena salud. Roberto, saludos. Jorge, ya sabes que pum pum arriba papá. Hoy sí me voy a dar el lujo de saludar a mi gente que siempre está presente. Y a mis papás, no sé si me estén viendo, pero mi jefe seguramente me la va a hacer de pedo por haber dicho tantas groserías. Apá. Y la Cheyenne, apá. Besos. Cintia, te amo. Yo también, y gracias también a todos los que nos ven. Gracias, gracias de verdad a todos. Suscríbanse, bueno, recuérdenlo. Y también, pues como dijo Espe, esta es nuestra esencia. Creo que lo que nosotros hemos manejado siempre es como tratar de permanecer con esa autenticidad, ¿no? Entonces, pues así creemos que es como se forma una comunidad. Así que gracias, gracias a los que se quedan, a los que están. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Hasta luego.